Muy bien, Mateo 16, verso 16 en adelante. Si lo tiene, dice amén. La escritura la leemos siempre para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, entiéndase hombre humano, personas, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué poderoso comienzo de la iglesia. Para responder la pregunta entonces, ¿cómo se originó la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Lo primero que encontramos en la escritura, donde se menciona por primera vez el término iglesia, que Jesús fue el que lo pronunció, tenemos que ver en qué contexto lo dijo el Señor. Es decir, de qué se estaba hablando para que Él sacara el nuevo tema de iglesia. Y si usted puede ver en el versículo 16, empieza con una respuesta que está dando Pedro. La respuesta de Pedro obedece a preguntas que Jesús estaba haciendo en ese camino. Usted puede leerlo ya en su casa, el contexto, cuando van caminando ellos, y Jesús les dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos le dan respuesta a lo que han oído, lo que dice la gente. Como hoy pudiéramos preguntar: ¿qué dice la gente que es la iglesia? Imagínense todo lo que dirán de las iglesias. Cosas buenas y cosas malas y hasta peores. Pero eso es lo que dice el mundo. Y luego Jesús dice: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Se da cuenta que nosotros tenemos que saber qué responder, qué significa ser iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque una cosa es lo que va a decir el mundo, pero el mundo no dice lo que Dios dice. Y nosotros tenemos que responder lo que dice la Biblia, aunque el mundo diga lo contrario. Entonces, ser iglesia proviene de un momento en que Jesús se está dando a conocer. Jesús se está revelando a sí mismo. Entonces comprendamos eso. La iglesia nace en el contexto de la revelación. ¿Quién era Jesús de Nazaret? Wow, interesante. O sea, la iglesia no fue algo que alguien inventó, que a alguien se le ocurrió: voy a organizar o a inventar un nuevo proyecto que se llama iglesia. No. En el momento que se está hablando de que Jesús quiere que ellos sepan quién es Jesús de Nazaret. Mucha gente hoy en día todavía ni siquiera sabe quién es Jesús de Nazaret. Muchos dirán que fue un judío, un maestro, que fue un profeta, como decían en aquel tiempo, que fue un sabio, etcétera, como quiera, o un fundador de una religión. Nada de eso es lo que Pedro responde. Pedro dice: ¿quién eres tú? Cuando responde a la pregunta: ¿quién soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted sabía quién era Jesús? Es importante que usted sepa quién es Jesús, porque eso está conectado al ser iglesia. Si usted no sabe quién es Jesús, usted no puede ser iglesia. Porque la revelación de quién es Jesús se le da a aquellos que pertenecen a la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Si no, usted se convierte en una persona religiosa nada más, en una persona que tiene simpatía por el cristianismo, por Jesús o por Dios. Pero eso marca ya un principio fundamental. Ser iglesia, en principio, tiene que ver con que usted sepa quién es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban su nombre? Y aquí la revelación que se está dando, es importante declarar que Jesús dice de dónde viene esta revelación. Pedro fue el que dijo la respuesta, pero Pedro no inventó la respuesta. ¿Está conmigo? Bueno, si no, lo vamos a ver ahí.
Verso 17. Entonces le respondió Jesús, después que Pedro hizo esta gran declaración: bienaventurado, le dice, oh, te felicito, Pedro. Hasta allí llega el Señor Jesús a felicitar a Pedro. ¿Por qué? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mire que en ese momento, luego lo vamos a ver más adelante, ni siquiera se llamaba Pedro. Él se llama en ese momento Simón, hijo de Jonás. ¿Está conmigo? No se llama Pedro en ese momento. Porque no te lo reveló carne ni sangre. El hecho de que tú declararas que yo soy el Cristo, es decir, el Mesías, y soy el Hijo de Dios, es decir, yo también soy igual a Dios, es decir, yo también soy Dios. Esa revelación no la puede saber nadie en la tierra si el Padre no la revela al corazón de los hombres. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios. ¿Se da cuenta por qué el mundo dice solamente Jesús es un hombre histórico? Porque estamos en el 2024 después de Cristo. Simplemente es un marcador de la historia para los historiadores y para los ateos y para todos los que ni siquiera les gusta Cristo, pero ni modo, tienen que estar en el año 2024 por causa de Cristo. Pero eso no hace cristiano, no hace iglesia a la persona con que haya oído de Cristo. Esta mañana todos los que estamos aquí, no basta con que esté oyendo de Cristo. Usted tiene que tener la revelación a su corazón. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y esta revelación no te la da carne y sangre, dice el Señor. O sea, yo no te la puedo meter en tu mente. Por mucho que grite, hable y te explique, yo no te la voy a hacer comprender. Tiene que ser el Padre Celestial que envíe su Espíritu Santo. Abra tu mente y tú digas, sí, Él es el Cristo también para mí. Él es el Hijo del Dios viviente. Creo que Jesús es el Señor de mi vida. Esa revelación la tiene que vivir cada uno de nosotros individualmente. ¿Ok? Lo repito, individualmente. No es porque tu familia sea cristiana, tú eres cristiano, tú eres iglesia. No. Revelación individual. Cristo trata contigo personalmente y conmigo y con cada uno de nosotros. Y Él quiere que cada uno le conozcamos a Cristo Jesús. No por tradición, no por costumbre. La sociedad de este lado del mundo se le llama sociedad occidental, ¿verdad? El mundo lo divide en oriental y occidental. Y la sociedad occidental, que es la que abrazó al cristianismo como religión, no como revelación, sino como una religión más, se le da el nombre hasta de cristiandad. Es decir, desde que Cristo vino hace más de 2000 años, se conoce la cristiandad. Y hasta la gente llega a entender que por nacer en esta tierra, en estas regiones, uno ya es cristiano. Recuerdo que en las noticias antes decían, cuando estaba joven, yo decía, ve, pobrecito, ahí golpearon a un pobre cristiano. O sea, por querer decir a una persona. Miren, o sea, ya por ser persona de esta región, ya es cristiano. Eso no dice el Señor acá. Aquellos que reciban la revelación del Padre. Y esta revelación la da el Espíritu Santo, del cual hemos predicado mucho. Y el Espíritu Santo es el que te convence, primero, que eres pecador. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y para qué te convence que eres pecador? Para que vayas a la sangre de Cristo para limpiar tus pecados. Mire qué interesante. Esa es la manera en que se va produciendo la revelación de quién es Jesucristo, para que lleguemos al conocimiento de qué significa ser iglesia. Ser iglesia no es una institución más, una organización más, un grupo más. Está derivándose de esta revelación. Dice, no te lo reveló carne y sangre. Si no hay hombre que tenga esta revelación, si no viene del Padre Celestial. Así que, para completar esta parte, cuando Jesús va a hablar de la iglesia, lo primero que está haciendo es poniendo en claro quién es Él. Quién es ese personaje que ha llegado y que está ahí con ellos en ese momento. Podríamos decir en esta primera introducción que la iglesia está conectada a la revelación que dio el Padre acerca de Jesús de Nazaret. ¿Me está siguiendo? De ahí está conectado. Si el Padre no revela quién es Jesús de Nazaret, no habría iglesia.
El Padre tiene que revelarlo. Y todos los que reciben esta revelación quedan completamente, ¿verdad?, convencidos, quedan completamente tocados, impactados por la persona de Jesús de Nazaret, no como un hombre más religioso. Pero vamos entonces a entrar en los puntos. ¿Qué significa entonces ahora que el Señor luego le dice a Pedro? Mire, sigamos la conversación y de ahí vamos a extraer las enseñanzas de lo que es ser iglesia. Entonces dice verso 18, y yo también te digo. Oiga bien, Jesús le está diciendo a Pedro que el Padre acaba de declarar esa revelación al corazón de Pedro y por eso Pedro habló esta revelación. O sea, el Padre le habló a Pedro en primer lugar, en el Espíritu le habló y él pudo declararlo. Porque hay cosas que nosotros hablamos aquí sin que nosotros las pensemos. Es el Espíritu que habla por nosotros. ¿Usted sabe eso? Sí, el Señor nos usa ahora, porque el Espíritu Santo vive en el creyente, en la iglesia, para que pueda hablarle esta revelación al mundo. Pero no es nuestra. Esta palabra no es mía, es del Señor Jesucristo. De tal manera que ahora que está clara la revelación de quién es Jesús, viene la segunda revelación dada por el Hijo de Dios. Y luego dice, ahora yo te digo. Mire, viene una segunda revelación. Ahora déjame decirte lo que yo tengo que revelarte. Wow, ¿y qué cosa es lo que va a revelar Jesús ahora? Ahí entramos al tema de iglesia. Jesús va a revelar el tema de la iglesia una vez que se ha revelado la persona del Hijo de Dios. Yo también te digo que tú eres, ¿cómo dice ahí? Pedro. Ya no le dijo Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre natural de nacimiento, su nombre hebreo. Ahora Jesús, por una revelación propia, personal de él, por una decisión, le dice, tú eres Pedro. Como quien dice, ahora tú te llamarás Pedro y no Simón. ¿Qué está haciendo Jesús, hermano? Cambiándole el nombre. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? Aquí la gente se cambia el nombre como quiere a veces y no pasa nada. Pero en la Biblia, en el contexto bíblico, el cambio de nombre indica un cambio de personalidad. Oiga bien eso. Cuando Jesús le está diciendo, ahora tú no te vas a llamar Simón, ahora yo te cambio tu nombre, ahora serás Pedro, significa que lo está transformando. Por eso yo te estoy diciendo, iglesia, tú no puedes ser iglesia hasta que Cristo no te haya transformado. Cuando dicen amén, Jesús tiene que hacer un cambio en tu vida. No puedes vivir como tú quieras dentro de la iglesia. O sea, sí puedes estar dentro de la iglesia como tú quieras, pero no eres iglesia hasta que Cristo no te cambie. ¿Me escuchó eso? Tengo que decirlo claro, porque Jesús le está diciendo a Pedro no una simple palabra de cambio de nombre, con eso lo está transformando desde adentro a Pedro. Su naturaleza está cambiando completamente. Tú serás Pedro, tendrás otra naturaleza. ¿Y qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice amén. Si usted lo ha disfrutado, lo ha vivido ya, gloria al Señor. Así es que, hermano, ser iglesia, usted va a responder en primer lugar. Ser iglesia es ser transformado por Cristo primero. ¿Quiénes son los que componen la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia son aquellos que han sido cambiados por Cristo Jesús. Oiga, no estoy diciendo todos los que van a todos los templos. Son iglesia de Cristo los que fueron transformados por Cristo. Usted me está comprendiendo, ¿verdad? Que quede claro eso. Entonces ahí comienza la definición de ser iglesia. Una transformación. Mire que la palabra que usa el Señor ahí, Pedro, es una palabra que viene del griego que significa roca o piedra pequeña. Una piedra. Eso es Pedro. Tú eres una piedra.
pero le cambió su nombre, su naturaleza. El Señor lo quería transformar para un propósito mayor. Cuando Cristo nos alcanza y nos transforma es porque tiene propósitos mayores para nosotros. Por eso es que nos atrae. Por eso es que nos hace sentir el deseo de buscar a Dios, porque Él quiere transformarnos. Él quiere revelarse y Él quiere mostrarnos cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios por aquellos que lo entendieron y dijeron: sí, Señor, yo recibo tu propósito para mi vida, recibo los planes para mi vida. Bendito el nombre del Señor. Pero bien, ahora viene el Señor a agregar algo después de cambiarle su nombre. Y dice el Señor ahí: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por primera vez suena el nombre de iglesia, pero viene conectándose ya, preparándose el terreno. Primero, una gran revelación de Cristo, de que Jesús es el Cristo. Oiga, para nosotros no tiene mucho significado decirle Cristo, porque ya le llamamos Cristo. Pero en ese tiempo no había llegado el Cristo a la tierra. No se había cumplido la profecía de miles de años atrás, que se había dicho desde Adán y Eva que el Señor enviaría a aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás. Por eso cuando se dice tú eres el Cristo, tú eres el prometido, tú eres el enviado, tú eres el esperado, tú eres el que Dios había dicho que nos iba a enviar para salvar nuestros pecados. Pero luego le dice el Hijo del Dios viviente, es decir, hablando de su divinidad. Una vez que se ha revelado esa identidad, y luego que el Señor viene a transformar el corazón de Pedro, de Simón, un personaje natural, común y corriente, a una persona nueva, con una característica como la piedra viva. Ahora el Señor ya tiene el terreno preparado para esta siguiente revelación. Y por eso dice el Señor: sobre esta roca. Aquí hacemos un paréntesis, porque muchos cuando leen esto dicen inmediatamente que sobre Pedro se edificó la iglesia. Usted escucha eso, ¿verdad? Pues lo vamos a aclarar. Y es importante que esté muy atento si todavía usted creía que Pedro era el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia se llama Cristo Jesús. Cuando Jesús hace ese cambio de Pedro a roca, hay una gran diferencia. Les dije que Pedro viene de Petros, que es una piedra pequeña, piedra común que uno agarra con la mano. Pero luego el Señor dice: y sobre esta roca. La palabra roca es Petra, que significa un inmenso peñasco, un inmenso acantilado rocoso. Oiga la diferencia. ¿Usted nota la diferencia entre una piedra en la mano y un inmenso peñasco rocoso? ¿Usted ve la diferencia ahí? No es lo mismo ser una piedra que tiene en la mano a ser una montaña rocosa. Entonces no puede ser Pedro esa montaña rocosa. Cuando Jesús entonces hace ese cambio y dice: tú eres Pedro, y ahora él luego agrega: sobre esta montaña rocosa. Pero ¿cuál es esa montaña rocosa? ¿Cuál es ese acantilado? Esa piedra gigante. Esa piedra gigante es la revelación que se acaba de hacer de que ese hombre, Jesús de Nazaret, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sobre esta peña gigante, es decir, sobre la revelación, sobre la verdad, que la verdad se llama Jesucristo. Sobre eso Él edificará la iglesia de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bendito, déselo un aplauso, porque Él es el fundamento de la iglesia. Permítame decírselo con todo respeto: si el fundamento de la iglesia fuera Pedro, la iglesia ya no existiera en esta tierra. Porque si la iglesia fuera sobre los hombres, hermano, qué tiempo no existiera la iglesia. Pero la iglesia existe después de 2000 años porque su fundamento es inconmovible. Y lo vamos a ver al final, como el Señor declara que esta iglesia nadie la puede derrotar. Sobre este peñasco, sobre esta gran revelación que se acaba de hacer, sobre esta verdad. Y recuerde que la verdad es siempre Cristo, porque Él dijo: yo soy la verdad, la vida, la verdad, el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera que el Señor hace alusión
a esta gran revelación, y luego dice sobre esta roca inmensa, esta gran verdad, se edificará la iglesia. Mire, Pedro quedó claro, porque Pedro nunca más en ninguna parte encontramos que él se autollame el fundamento de la iglesia, o que él se llame la piedra sobre la cual Jesús edificó la iglesia. Nunca volvió a tocar ese tema a él, porque a él le quedó claro en ese momento quién era él y quién era Jesús. Vaya conmigo para que usted vea eso y lo anote. Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Y voy a leer a Pedro para que usted vea que Pedro es el que toca un tema parecido, pero en ningún momento se atribuye lo que luego la gente le atribuyó a Pedro. Primera de Pedro 2:4 dice, oiga bien, acercándoos a él. ¿A quién nos vamos a acercar? Es a Cristo, no es a Pedro. Acercándoos a él, dice, piedra viva. Pedro usa una palabra griega que es litón, que igualmente es como roca grande. Es otra forma de decir, otro sinónimo de decir peña. Litón, viva. Fíjese bien. Desechada ciertamente por los hombres. Pedro ya está hablando de que lo crucificaron, ¿verdad? Y lo rechazaron. Mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia. Los que están oyendo la palabra de Pedro y del Señor ahora. Vosotros también como piedras vivas. Ahora Pedro cambia de litón a litos, que es piedra pequeña. ¿Está captando las diferencias, hermano? Ustedes son litos. ¿Sabe que ahí viene la palabra cálculo? Es litiasis. Cuando se hacen piedra, dicen los órganos. Litiasis, litos, piedritas. Pero somos piedritas vivas. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ahora ustedes como piedritas vivas, acérquense al litón, a la roca viva. Aleluya, gloria al Señor. A él, dice Pedro, no a mí. Amén, hermanos. A él hay que acercarse. Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es lo que estamos haciendo esta mañana aquí, ofreciendo sacrificio santo al Señor. ¿Sabe que el culto es un sacrificio al Señor? Y por eso toda piedrita viva que pertenece a la piedra gigante, esos son iglesias y tienen que estar adorando al Dele aplauso a Cristo, hermano. Esa es ser iglesia. En primer lugar, somos iglesia de esa manera, cambiados y transformados por Jesucristo. No por llegar a un templo, sino cambiado y transformado por Jesucristo. Número 2, estamos aprendiendo entonces que son las personas que están unidas y permanecen unidas a esa piedra gigante, esa piedra viva que se llama Cristo Jesús. O sea, gloria a Dios por las personas que hoy nos visitan, pero para ser iglesia no es solo visitar una vez, es quedarse en Cristo Jesús. Por eso es que luego tenemos mucha gente que se queda continuamente porque descubrieron quién es Jesús de Nazaret para ellos y qué significa ser iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces estamos viendo acá que ser iglesia, ¿quién es iglesia? El que es cambiado por Cristo. ¿Quién es iglesia? El que permanece en Cristo Jesús. Está acercándose a Él siempre. Está unido a Cristo Jesús. Mire que este texto refuerza lo que acabamos de decir ahora, de que el Señor se compara, Él y su palabra, con esa peña grande. Vamos a leer Mateo 7:24. Ni Pedro ni nadie más se atribuyó ese término que Jesús usó de la roca gigante, del litón que Pedro dijo, pero aquí también el Señor, este texto lo confirma, la diferencia entre las piedritas que somos nosotros y la piedra gigante. ¿Qué dice Mateo 7:24? Cualquiera pues, ¿quién es cualquiera? Cualquiera es cualquiera, ¿verdad?
Yo soy usted, cualquiera de nosotros. Cualquiera pues que me oye estas palabras, gloria a Dios porque tenemos el privilegio de oír las palabras de Cristo, y las hace, no solo hay que oírlas, hay que practicarlas. Se ve la diferencia, ¿verdad? No solo hay que venir a oír, hay que salir a practicar la palabra. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué, hermano? La roca. Otra vez la peña gigante. Su palabra es la roca de nuestra vida. Cristo es el fundamento de su vida y de mi vida, y de tu fe y de mi fe. Por eso cuando ves en la misma congregación, uso este término para no decir la iglesia, porque cuando es la iglesia ya ha sido transformada. La iglesia permanece y persevera. Pero por eso cuando ves dentro de la congregación personas que no hacen la palabra como dice el Señor, y otros se fijan y no se dan cuenta de esta diferencia, dice, estos son hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Pero usted no sabe que esa persona no ha sido transformada por Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso usted debe estar claro, y todos aquí estamos claros, que aquí las puertas están abiertas para todo el que quiera venir. Pero una vez que viene aquí, el Señor quiere transformar tu vida, quiere cambiarla, quiere hacerte nueva criatura. Pero seguirán viniendo personas que tal vez no entiendan, no comprendan o no quieran, o simplemente vinieron a la fuerza o llegaron a la fuerza y pueden venir una vez por allá. Cuando tiene un gran problema, voy a ir a buscar de Dios, y después cuando el Señor resolvió, ya se olvidan de Dios. Puede existir ese tipo de personas, pero cuando veamos esos comportamientos que no son de acuerdo a la palabra, nosotros entendemos entonces que no ha habido una verdadera transformación a ser iglesia de Jesucristo. Ahí está la diferencia. Y es importante saberlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, la palabra del Señor dice, que pongamos la mirada solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es importante saber a quién vino usted a buscar aquí esta mañana. ¿A quién vino a ver? ¿A quién vino a oír? ¿A quién vino a alabar? ¿A quién vino a agradecer? Solamente a Cristo Jesús, hermano. Y nada más. Lo que oigas, lo que veas negativo, usted haga oído sordo y usted siga alabando, siga fiel, siga buscando de Dios. Bendito el Señor. Porque solo hay uno que murió en la cruz por usted, y ese se llama Cristo Jesús. Y Él nunca te va a fallar. Nunca nos ha fallado. Te podrá fallar hasta tu esposo y tu esposa, tu hermana, tu hermanito del alma, tu amigo de carne, uña y carne. Pero Cristo nunca te va a fallar. Dele aplauso a ese Cristo fiel. Gloria al Señor. Aleluya. Edificaré. Ya tiene todos los elementos para revelar el gran proyecto del cielo. Porque cuando decimos que esto lo reveló el Padre, significa que el Padre también tenía en su corazón la iglesia de Cristo. Y como preparó la revelación para Pedro y luego la revelación de Jesucristo a Pedro con el cambio de nombre, significa que ahora entonces se va a operar esta revelación. Viene un proyecto nuevo sobre la tierra, viene un nuevo cuerpo, una nueva organización celestial que viene del cielo, viene de Dios, y el Señor le llama iglesia. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Va a comenzar a construirse a partir de ese momento. Edificar es construir. Y luego dice, como quien dice, yo soy el dueño de este proyecto. ¿De quién es la iglesia? A ver, parece que no todo es tan claro. ¿De quién es la iglesia? Si Él es el único que dijo, mi iglesia. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún apóstol, ni ningún pastor, nadie puede decir mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Somos de Jesucristo el Señor. Somos del Señor Jesús. A Él le pertenecemos. Por eso Él es el único que puede decir mi iglesia. Ahora, las iglesias tienen diferentes nombres. Diríamos apellido, ¿verdad? Apellido, porque el nombre es iglesia. Iglesia bautista, iglesia asambleas, iglesia fulana de tal.
Eso no importa. Y ya lo vamos a ver ahorita, porque eso no hay ningún problema. Siempre que entendamos que aunque tengan diferentes apellidos, ahí hayan personas transformadas por Cristo y que permanezcan en Cristo Jesús. Ya lo vamos a ver eso. Vaya conmigo al Salmo 89:4. Según algunos estudiosos de la Biblia, entienden que Jesús está sacando esta revelación de una palabra profética que estaba en el Salmo 89. Que se dice en otros términos, porque estamos hablando del Salmo 80, entonces el Antiguo Testamento que se escribe en hebreo, no se escribe ya como el Nuevo Testamento, no se habla en griego, entonces hay otros términos. Pero vamos a leer el Salmo 89, verso 4. Y aquí vamos a sacar un tercer punto de lo que significa ser iglesia. Dice 89:4 de Salmo: para siempre confirmaré tu descendencia. Esta es una profecía davídica, pero al ser davídica es mesiánica, porque David no iba a vivir para siempre, pero él dice el Señor que le va a confirmar una descendencia para siempre. O sea que siempre habría descendencia. Y luego dice: y edificaré. Oiga bien los términos que el Señor está usando allá en Mateo. Edificaré tu trono, entiéndase, tu reino. Mire, iba a haber una descendencia para siempre. Esa descendencia iba a pertenecer a un reino. ¿Saben que Jesús vino a predicar el reino de los cielos? ¿Saben que Jesús vino a invitarnos al reino de Dios? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire cómo se están conectando estas palabras. El Señor dice: voy a proveer una descendencia para siempre, en la cual voy a edificar un reino. Gloria a Dios, porque la iglesia pertenece al reino de los cielos. No es cualquier grupito humano. Por eso le digo, si fueran hombres los que sostienen esto, ya no existiría. Ahí tuvieran las piezas arqueológicas. Hubo una iglesia que se llamó cristiana en el siglo I, II. Pero aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia porque era para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Sobre un edificio que le llama el reino de Dios. Y el reino de Dios es indestructible, mi amado hermano. Quien ha querido e intentado, óigame lo que estoy usando la palabra, intentado destruir la iglesia, se ha estrellado y ha muerto primero. Porque el reino de Dios, donde se edificó la iglesia, no se puede destruir. ¿Quién va a destruir el reino de Dios, hermano? Y dentro de este reino el Señor edificó la iglesia. Sigo leyendo. Por todas las generaciones. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿Cuántas generaciones? Esto incluye desde Adán y Eva, hermano, hasta el último día que Cristo ya cambie y haga nuevos cielos y nueva tierra. Todas las generaciones. Aquí vamos a sacar un puntito importante. 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Ahí está la palabra similar que Jesús usó. Mi iglesia viene de congregación. Es el mismo término, el mismo significado. Ellos usaban congregación o asamblea, y el término en griego es eclesía, que significa congregación o asamblea. Ese era un proyecto divino ya. Era una profecía divina. Oiga lo que estoy diciendo. La iglesia era un proyecto de Dios divino. No fue alguien que lo inventó. ¿Verdad? Mucha gente dice los hombres inventaron. Así, los hombres inventaron las religiones, pero no la iglesia. Oiga bien, lo repito eso. Los hombres inventaron las religiones, pero la iglesia la trajo el Señor Jesucristo. La iglesia es algo diferente a religiones. Por eso es algo distinto. Y dice el Señor ahí, confirmando entonces ese cumplimiento, que iba a edificar una congregación de los santos. Santos significan los llamados, también los apartados. Eso entra dentro del término de eclesía, los que son convocados, los que son llamados. Por eso cuando terminamos de predicar, siempre hacemos un llamado. ¿Quién quiere recibir a Cristo Jesús?
En otras palabras, cuando te están invitando a recibir a Cristo, a reconciliarte, te están invitando a ser iglesia. Te están invitando a ser transformado para acercarte a la piedra viva. Todos los santos, todas las generaciones. Vaya conmigo a Efesios 2:12. Aquí aprendemos un tercer punto, que es ser iglesia. Si lo va copiando, si lo va, ¿verdad? Reteniendo, ser iglesia es ser cambiado por Cristo. Ser iglesia es estar unido, permanecer en Cristo. Pero en tercer lugar vamos a aprender de Efesios 2:12 que la iglesia son todos los santos de todas las generaciones edificados en el reino de Dios. Esa es la iglesia, todos los santos de todas las generaciones en el reino de Dios. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿A quién le escribe Pablo esto? A los hermanos de Éfeso. Es decir, eran gentiles, paganos. Gentiles como todos nosotros, porque todo aquel que no es judío es gentil. O sea, usted y yo somos gentiles. En un tiempo estábamos sin Cristo como los gentiles de Éfeso, alejados de la ciudadanía de Israel. Oiga bien, qué interesante esto. ¿O quiere decir que me tengo que hacer ciudadano israelita? No. Esto es espiritual el asunto. Estábamos lejos, dice Pablo, de la ciudadanía de Israel, porque él está hablando del proyecto celestial, la iglesia de Jesucristo. Ser iglesia, según el contexto bíblico, es pertenecer a la nueva ciudadanía de Israel. La Biblia le llama a la iglesia israelitas espirituales. Amén. Ese es un paréntesis. Sigo leyendo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué sabíamos nosotros, hermano? Y aún hay gente que está en la iglesia y ni cuenta se da que hay pacto de Noé, pacto de Abraham, pacto de Moisés, un montón de pactos. Y ahí están. Estamos ajenos, dice, a los pactos. Pero esos pactos estaban pensando en nosotros ya. ¿Cuántos alaban su nombre? Esos pactos que él estaba elaborando era para traer al Salvador a todo el mundo y nos alcanzó a nosotros por eso. Bueno, en ese tiempo, por eso marque el inicio de ese versículo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos, dice? Ahora, si usted no ha confesado sus pecados a Cristo, hoy la mala noticia es que está sin Cristo todavía. Porque ¿qué significa estar en Cristo? Ya hemos dicho, primero, ser transformado por Cristo. Segundo, acercarse a Él y permanecer en Cristo. En ese tiempo vivíamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga, qué noticia más triste. Oye, ¿y dónde quedaron todas las religiones? ¿No es cierto que todo el mundo dice que tiene Dios, pues? ¿Y cómo llega a decir Pablo una verdad tan absoluta y tan radical que estar sin Cristo es vivir sin Dios? ¿Me escuchó eso? ¡Wow! Pero si ahí tienen dioses hasta por montones, ¿verdad? Listas de dioses. Imagínense que dice que solo en la India hay como más de 7,000 dioses. Los griegos tenían más de 30,000 dioses. Los romanos y todos los pueblos hoy, dioses. Pero hay un solo Dios verdadero. Y por eso Jesucristo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Alabado sea el nombre de Cristo. No hay Dios en este mundo, solo el Padre de Jesucristo. Y yo puedo decir, tengo a Dios si tengo a Cristo Jesús. Te lo digo con todo mi corazón esta mañana, como que si Cristo te hablara por mí. No puedes decir que tienes a Dios si no tienes a Cristo en tu corazón. Estaban lejos, ellos y nosotros, en el tiempo, sin Cristo, sin esperanza, sin promesas, sin pacto y sin Dios en el mundo. Pero ¿cómo cambió todo cuando llegó el Señor? Versículo 13, pero ahora, respire, gloria a Dios, ahora. Qué bueno, ahora, ese ahora lo cambió todo, hermano. Ese ahora es diferente. Ese ahora te tiene que dar a ti, hermano, la alegría más profunda. Pero ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora en Cristo Jesús. Todo eso que no lo teníamos, hoy lo tenemos en Cristo.
Ser ciudadano de Israel espiritualmente es ser ciudadano del cielo en este momento. Cualquiera sea tu nacionalidad, ninguna de esas vale la pena como tener la ciudadanía celestial. Somos ciudadanos de la patria celestial, del reino de los cielos, pero eso es ahora en Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué dice? Por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta que nada podemos decir nosotros y hacer si no pasamos primero por el ser lavados por la sangre de Cristo? Podemos nacer, crecer y morir en una iglesia, pero si la sangre no te lavó, no hicimos nada en este mundo. Es la sangre de Cristo la clave de todo acá. Creer que su sangre te limpia todo pecado. Y confesarlo, dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyeres en tu corazón que Él murió y se levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice la palabra. Ahora, es diferente que usted diga, si yo creo en Dios, yo no soy ateo. Eso no es confesar a Jesucristo como tu Salvador todavía. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que hasta el diablo sabe que hay Dios. Y eso no lo hace salvo el diablo. Entonces cualquier persona que diga, yo no soy ateo, pero eso no te salva. Te salva ser lavado con la sangre de Cristo. Y la sangre te va a lavar si tú le pides que te lave con su sangre. Es la diferencia. Verso 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación. Aquí está la buena noticia. ¿Quiénes son iglesia? ¿Quién es la iglesia? Decíamos en este punto, la iglesia son todos los santos de todas las generaciones, de todo el mundo que están en el reino de Dios. Por eso es que nosotros llamamos hermanos, donde quiera que vayamos y encontramos otro redimido con la sangre de Cristo, le decimos, Dios te bendiga, hermano. Porque si la persona confiesa que Jesucristo es el Señor en El Salvador, en Perú, en China, en Alemania, y cree en el Cristo que usted cree, también Él pertenece a la iglesia de Jesucristo. Independientemente que se llame iglesia presbiteriana, iglesia metodista, iglesia asamblea, lo importante es que es iglesia. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora bien, si aquí en este grupo se llaman iglesia, pero no creen en ese cambio de la sangre de Cristo, no creen en estos fundamentos, el rótulo no va a cambiar nada. El rótulo ser iglesia no va a hacer ningún cambio. Tiene que ser conforme a la escritura que estamos predicando, que estamos enseñando, que estamos leyendo en la palabra del Señor, que solamente aquellos que han sido cambiados por Jesucristo, que perseveran en Cristo y que estén donde estén, pero están dentro del reino de los cielos, ellos se pueden llamar iglesia de Jesucristo también. Ahora, miren cómo esto lo vamos a confirmar en Juan 10, 16. Por eso cuando uno es iglesia, oiga bien, iglesia en el sentido que estamos estudiando, uno no es sectarista. Oiga esa palabra, sectarista. Cuando hay grupos de personas que se consideran iglesia, pero se creen que solo ellos son los verdaderos, ahí hay sectarismo. Y eso no es bíblico. Significa que no hay iglesia. Porque la iglesia no es sectarista. Y lo voy a leer acá. Juan 10, 16. Mire lo que Jesús está diciendo. Subrayelo si no lo había leído. Dice el Señor, también tengo otras ovejas. Oye, ¿cómo es eso? Le está hablando a sus ovejas en ese momento. Pero él dice, yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Oh, wow. Por eso aquí yo no le voy a decir a usted, si usted no viene a esta iglesia, usted no es salvo. Eso es mentira. Dice el Señor, yo tengo otras ovejas que no están en este redil. ¿Quién lo está diciendo, hermano? Parece que tiene temor. Yo estoy leyendo la Biblia, hermano, no estoy inventando nada. Por eso yo me encuentro con un hermano bautista, presbiteriano, lo que sea, y sé que tienen sana doctrina. Dios te bendiga, mi hermano. Aunque no sean asambleas.
son sus hermanos en Cristo. Por eso el Señor dice, yo tengo ovejas aquí, pero también tengo ovejas por allá. Hermanos, nos vamos a llevar sorpresa aquel día, dicen algunos. Lo que ellos creían, ¿verdad? Que eran los únicos, wow, quién sabe. Eso nos puede sorprender. Por eso es mejor estar abierto, es decir, tú tienes a Cristo en tu corazón, ya confesaste tus pecados, perseveras en Cristo, gloria a Dios, sigue adelante, porque somos del mismo camino entonces. Eso es lo más importante. Por eso dice aquí el Señor, no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. La iglesia de Cristo está distribuida en muchas iglesias en el mundo. O sea que la iglesia espiritual, hermano, está dispersa en todo el mundo, pero tiene una característica que hemos predicado esta mañana. Es iglesia el que ha sido transformado, cambiado, tiene nueva vida. Es iglesia aquel que permanece y persevera en Cristo Jesús. Son iglesias los que han sido santificados, edificados en el reino de Dios, hayan vivido en generaciones pasadas, vivan hoy en cualquier parte del mundo o van a nacer y vivir en generaciones futuras si Cristo no ha venido. Todos estos conforman una sola iglesia, porque habrá un solo rebaño y un solo pastor. Termino, hermanos, acá con la declaración poderosa que Cristo hace, cómo esta iglesia que está fundando va a permanecer hasta que Cristo venga. Y vamos a leer los últimos dos textos. 18. La última parte no la he leído del 18. Cuando termina diciendo, edificaré mi iglesia. Oiga lo que termina diciendo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tome en cuenta esos últimos puntos acerca de lo que significa ser iglesia. Y vamos a agregar un punto más aquí, importante, que está diciendo, hermanos, la naturaleza espiritual de la iglesia. Déjeme decirle, cuando Cristo estaba ahí, pues Él estaba como representando a esta iglesia que Él estaba fundando. Pero cuando Cristo se fue a los cielos, los seguidores de Cristo ahora representamos a Cristo Jesús. ¿Me escuchó eso? Por eso les decía al inicio que aunque no lo vemos, Él está aquí entre nosotros. Y nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Acaso no leyó ahí? Dice, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Esa es una delegación. Por eso la palabra que se usaba en aquel tiempo de Cristo es la palabra legado. Legado significa un representante. Entonces sabía el Señor que estaba fundando una iglesia, pero Él físicamente no iba a permanecer todo el tiempo con nosotros. Por eso Él se fue, pero envió al Espíritu Santo. Pero la iglesia la componen todas las personas que ya dijimos, cambiadas, redimidas, permanecen en Cristo. Son de todas las partes, las nacionalidades. Pero lo más importante es que esta iglesia se identifica por tener la autoridad de Cristo Jesús. Ese es el cuarto concepto de lo que es ser iglesia. La iglesia de Cristo tiene autoridad aún sobre los demonios. Amén. Por eso es que oramos reprendiendo todo espíritu de enfermedad, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que oramos reprendiendo todo espíritu de vicio, todo espíritu de maldad, todo espíritu de oposición, de esclavitud del hombre. Porque la iglesia no es un grupo meramente humano, es la representación del poder y la autoridad de Jesucristo. Esta iglesia tiene poder y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo el Señor. Aunque pareciera como en nuestros países, ¿verdad? Tomemos el ejemplo de nuestros países, donde a veces hay lugarcitos donde ponen unas 2 láminas de zinc, 4 palitos, por ahí se reúne la gente a adorar a Dios. Esa iglesia tiene el poder de Jesucristo. Y no nos confundamos entonces. La iglesia entonces no la define el edificio. ¿Estamos de acuerdo ya, verdad? A esta altura creo que ya está claro usted. No es el edificio, no es la belleza, el lujo del edificio. Es la gente. Esa es la iglesia de Jesucristo. Pero recuerde y reconozca esto. Si usted ha sido transformado por Cristo,
Si usted persevera en Cristo, si usted está en el reino de Dios, venga de donde haya venido, cultura, raza, etnia, lengua, lo que sea, pero usted ahora sabe que es iglesia, recuerde que usted tiene la autoridad de Cristo. No se le rebaje al diablo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No se le humilla al enemigo. No le ponga la cabeza al enemigo. Ya no aguanto al diablo. ¿Cuánto me pega? ¿Cuánto me... Reprenda a lo que tiene autoridad y échelo fuera. Y dígale: te mando en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fuera de mi vida, fuera de mis hijos, fuera de mi matrimonio, fuera. ¿Se da cuenta lo que es ser iglesia? ¿Se da cuenta que esto significa ser iglesia, hermano? Esto no es religión, esto no es ideología, no es doctrina, no es tradición. Esto es una vivencia espiritual. Jesús dijo: las puertas del Hades. El Hades, el término griego para el término hebreo Seol. Y cuando dice puertas, desde ahí está dándonos una idea que las puertas las tienen las ciudades, es decir, los reinos. Las puertas del reino de la muerte, las puertas del reino de las tinieblas, las puertas del reino de Satanás, todo eso representa el Hades y las puertas. Esto es una lucha de reinos: reino de Dios, reino de las tinieblas. La iglesia pertenece al reino de los cielos. Y vamos a tener la oposición, el ataque, la persecución y la lucha contra las tinieblas. Y por eso hasta el día de hoy la iglesia ha sido perseguida, ha sido maltratada, asesinada, ha sido, hermano, que ha querido ser destruida. Pero aquí está, porque las puertas del reino de las tinieblas no podrán prevalecer jamás contra la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea su nombre, gloria al Señor. Algunos lo dan la interpretación de que dice, quiere decir la muerte no prevalecerá. En un sentido puede ser también aplicado, porque es decir, las generaciones van y van muriendo, van desapareciendo. Por ejemplo, las generaciones de ese tiempo ya no existen, del tiempo de Cristo. Los imperios de ese tiempo ya no existen, ya pasaron, ¿sí o no? Hoy no tenemos imperio griego, imperio romano, imperio persa, ya pasaron. Pero lo que Jesús estaba diciendo, la muerte, aunque mueran generaciones de cristianos, siempre habrá iglesia sobre la tierra. Oh, gloria a Dios. Siempre habrá iglesia, hermano. Es decir, la muerte, aunque mate, aunque termine con la vida de los creyentes de una generación, se levantará una nueva generación de creyentes siempre. Pero esa es la muerte natural. Pero Jesús también se está refiriendo a la muerte de la lucha espiritual. Porque la iglesia no ha muerto solo de naturalmente. La iglesia ha querido ser eliminada de la faz de la tierra. Ha sido perseguida, ha sido prohibida, ha querido ser erradicada. Pero la iglesia ha visto pasar el funeral de todos sus enemigos. Y la iglesia sigue aquí adorando, alabando al Señor. Recuerde, la iglesia no es cualquier religión. La iglesia es el legado de la autoridad de Cristo sobre esta tierra. Y hoy vamos a ejercer esa autoridad nosotros. Tenemos llaves del reino de los cielos. Póngase de pie esta mañana. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.